Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, 6 con 31 minutos. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar todas las mañanas muy atentos a nuestra programación, a nuestra señal, que desde luego concurre a presentarles a ustedes las noticias muy tempranas y por supuesto seguido del análisis político, económico y social a través de este espacio de hora y media en el que analizamos temas importantes del país y el mundo entero. Hoy, día miércoles, vamos a hacer una excepción, corriendo como siempre en estas ediciones electorales que hemos estado desarrollando a lo largo de estos días. Y por supuesto, este día queremos analizar desde la perspectiva de candidatos al Parlamento Centroamericano cuál es la verdadera función y cómo puede resaltarse ese papel que tiene este organismo centroamericano, el cual es alimentado precisamente por ciertas partidas de presupuesto que designan los países que representan, a excepción de Costa Rica, en el caso de Centroamérica, pero también con el acompañamiento de República Dominicana. El Parlamento Centroamericano es una institución consagrada a la integración de los países del área, tiene su sede en la ciudad de Guatemala, y su origen parte desde allá de la época de 1986, durante un discurso de toma de posesión de aquel entonces presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y que logró de alguna manera llevar a cabo la concreción a principios de los años 90. Ahora, a lo largo de esta historia ha tenido muchos altos y bajos, y especialmente en cuanto a ese papel hegemónico que debe desarrollar en beneficio de los países que consignan su participación. Así es que este será el análisis que vamos a tener este día. Quiero darle la más cordial bienvenida a el licenciado Leonel Búcaro, candidato a diputado del Parlamento Centroamericano, Parlacen, por el partido FMLN. Gracias, Leonel, por acompañarnos. Gracias por invitarme al programa y le doy la bienvenida a los ponentes también. Espero que tengamos un debate abierto, democrático, y que podamos darle a la población salvadoreña, a nuestros hermanos en el exterior, una idea clara de en qué consiste el Parlamento Centroamericano, si es el cementerio de los políticos, si es un gasto innecesario, si es un elefante blanco, si hay corrupción. Ok, vamos a hablar de eso. Carlos Hernández, candidato a diputado al Parlacen por el partido Nuevas Ideas. Gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias, Ernesto. Un placer poderme dirigir a toda la población salvadoreña y hablar acerca de la importancia del Parlamento Centroamericano, que algunos desconocemos la importancia de este organismo. Darles la bienvenida también a los colegas de los otros partidos políticos. Espero que sea muy productiva esta conversación. Vamos a saludar a David Reyes también, quien es actualmente diputado del Partido Arena y ahora busca una diputación en el Parlacen también. David, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Qué placer estar contigo, con todos los televidentes y por supuesto con los colegas que primero Dios vamos a ser colegas representantes en el Parlamento Centroamericano. Licenciado Miguel Perdomo, candidato a diputado también a este organismo regional por el partido Gana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, don Miguel. Sí, muy buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los compañeros y colegas. Buenos días a la teleaudiencia. Gracias por permitirnos estar acá y hacer pues nuestros planteamientos y análisis sobre lo que es el Parlamento Centroamericano, lo que es su objetivo, y pues también nosotros llevar las propuestas que creemos para mejorar este organismo. Ok, para nadie es un secreto lo que mencionaba al inicio el candidato a diputado al Parlacen por el FMLN, Búcaro, Leonel Búcaro, en el sentido de que hay que hablar en su esencia lo que verdaderamente hay detrás de esta figura del Parlamento Centroamericano, para poder de alguna manera desestimar lo que otros consideran que viene siendo como el cementerio de los políticos, o un organismo elefante blanco, o una institución que acoge precisamente a todos aquellos que han delinquido en política y que buscan inmunidad. Todos estos elementos de alguna manera son los que rodean esta imagen
sin menospreciar lo que verdaderamente en su esencia tiene, como por ejemplo órgano regional y permanente de representación política y democrática, proponer proyectos de tratados y convenios, conocer de la elección de los ejecutivos de las instituciones del SICA y juramentarlos, entre otros aspectos relevantes. Voy a darles a ustedes un tiempo prudencial de 2 minutos para hacer una exposición sobre una evaluación del trabajo del Parlacen, para que podamos luego entrar en detalles de unos elementos claves que determinan una discusión importante que vamos a tener esta mañana. Comienzo con el candidato del partido GANA. Sí, muchas gracias, Ernesto y compañeros. Como bien lo decía el compañero Búcaro, a través de los años el Parlamento Centroamericano ha tenido pues sus altos y bajos, ha tenido pues muchas veces la errónea concepción de que ha sido el lugar para ir a jubilarse de algunos políticos. Sin embargo, nosotros sabemos que el ente de por sí es un ente consultivo, un ente en el cual pues se analiza la situación centroamericana y tiene sus carácter propositivo. Sin embargo, a lo largo también de los años hemos visto de que estas cuestiones, como no son vinculantes, muchas veces han quedado en el tintero y no se le ha visto una productividad o no se le ha visto un resultado concreto, además de solo juramentar funcionarios o de sesionar, pero no hemos visto ese claro papel que debería jugar en un ente regional como es un parlamento. Aquí hemos tenido nosotros muchos personajes que han llegado, pero que al final de los tiempos no han funcionado como se debiera o fueron a refugiarse. Pero creemos que nosotros podemos mejorar esas cuestiones, darle una nueva visión, una nueva proposición y una nueva reestructuración a lo que es el organismo. Okay. No debemos dejarlo de esa manera. Interesante. Vamos a conocer la opinión del candidato del FMLN. Bueno, como tú sabes, yo he estado dirigiendo el Parlamento Centroamericano, finalicé en el año 2016 y creo que mucho tiene que ver con los diputados, no con la institución. El Parlamento Centroamericano es creado en un contexto histórico y creo que cuando uno no entiende el momento aquel de que fue en los conflictos de Centroamérica y que se crea precisamente como un órgano de diálogo, negociación permanente y construcción de la democracia y la paz, ese inicio del Parlamento debía haberse desarrollado. Cuando estuvimos al frente del Parlamento, iniciamos también las reformas al Tratado Constitutivo que implicaría lo vinculante, pero también desarrollaríamos el tema del desarrollo económico de Centroamérica que no estaba plasmado en su origen. Por eso, en ese momento, con el equipo que representamos a El Salvador, y lo digo a pesar de que yo lo dirigía, fue un trabajo en conjunto y desarrollamos la Agenda 10, que la vamos a desarrollar a lo largo del programa para que los compañeros ponentes se den cuenta que la mitología alrededor del Parlamento tiene verdades y tiene mentiras. Efectivamente, hay diputados cobra, hay diputados que se reciclan, todo eso, y no solamente es el tema de El Salvador, un problema del ser humano, de la falta de moral y ética para seguir las instrucciones que le da el pueblo a través de la elección. El Parlamento Centroamericano es uno de los parlamentos más precarios del mundo, tiene un presupuesto asignado a El Salvador de $1.700.000 que se reparten en toda la institucionalidad de Guatemala y que también esto subsidia a las subsedes de cada país. Es decir, si hacemos el análisis aritmético de lo que implica el presupuesto, pues no es el famoso elefante blanco, tampoco hay privilegios como vehículos, no hay nada de lo que se puede comparar con las asambleas nacionales. Cuando los compañeros lleguen, si es que son electos por la voluntad del pueblo, se van a dar cuenta que es una situación de otra naturaleza y que esto implica mucho también tener la visión integracionista para el desarrollo del territorio de Centroamérica. Estamos hablando de 523.000 kilómetros cuadrados, 55 millones de habitantes, naturaleza, todo lo que implica unificar un criterio político integracionista, y es ahí donde estamos fallando, porque cuando vamos a las elecciones, al no haber la explicación de la institucionalidad, cometemos el error de irnos por el lado más fácil, que es el señalamiento, la falta de conocimiento, a veces la ignorancia y a veces la manipulación de la información a través de políticos que lo que pretenden es que sigamos desintegrados. Interesante. Candidato de Nuevas Ideas, ¿cuál es su evaluación del trabajo del Parlacen
en esta primera intervención. Sí, bueno, respecto al Parlamento Centroamericano, nosotros hemos escuchado las quejas de los salvadoreños, y no únicamente de los salvadoreños, sino que también los hermanos centroamericanos en Panamá, en Guatemala. Escuchábamos, por ejemplo, al presidente Yamatei al inicio de su mandato hablar de que se saldría Guatemala del Parlamento Centroamericano, pero creo yo que, y siempre lo he dicho, no es malo la institución. Los malos han sido los políticos que se han estado enviando, en este caso, los políticos que se han enviado desde El Salvador, porque no van con una visión de integrar Centroamérica. También es importante resaltar el tema del Tratado Constitutivo del Parlacen, el cual data pues desde 1987 y pues la primera toma de posesión que fue en el 91, pero en el Tratado Constitutivo del Parlacen no se dieron las suficientes herramientas jurídicas, o sea, no se dotó al Parlamento Centroamericano de suficientes herramientas jurídicas que permitiera que este fuera vinculante. Obviamente, pues esto está enmarcado en la situación que se vivía en ese momento, y es que fue en el momento del conflicto y se instituyó como un organismo de diálogo para mantener la paz y la convivencia en la región. Sin embargo, como todo en la vida, esto es cambiante, y actualmente el Parlamento Centroamericano no está dando los resultados que los centroamericanos quieren, y es por ello que nosotros como Nuevas Ideas proponemos algo que no es novedoso, porque ya se ha propuesto en otras ocasiones, pero ha faltado voluntad política para lograrlo, y es reformar el Tratado Constitutivo del Parlacen. Reformarlo en el sentido que las resoluciones que ahí se emiten sean vinculantes con las necesidades de los centroamericanos. Sí, porque hasta la fecha sus acciones no son vinculantes. Candidato del partido Arena, David, cuéntanos, ¿cuál es tu impresión, precisamente tomando como referencia esos elementos que de alguna manera pues, se preguntan o hacen preguntarse cualquiera qué razón tiene la existencia del Parlamento Centroamericano? Sí, la verdad, Ernesto, es que yo estoy convencido que el reformar el Parlamento Centroamericano es algo de carácter urgente. No podemos seguir con esas percepciones, con ese criterio que muchas veces se tiene de que simplemente sirve para darle fuero a funcionarios corruptos. Y eso es cierto, es una crítica constructiva y bien lo decían, no solamente aquí en El Salvador, sino que en Guatemala. La semana pasada veíamos el caso de un funcionario que, amparándose ante el fuero, un diputado del Parlamento Centroamericano había cometido un delito, y eso precisamente es uno de los temas que pues dicen mal, hablan mal de una institución que tiene tantas oportunidades tangibles. Y yo tengo una teoría: ¿por qué no ha funcionado hasta este momento el Parlamento Centroamericano? ¿Por qué hasta este día no se percibe? ¿Por qué la población no ha percibido un beneficio tangible? Y es bien lógico. Resulta que hasta este momento no ha existido una agenda social. Te voy a poner un ejemplo bien concreto. ¿Cuál ha sido el éxito del Parlamento Europeo? Ellos comenzaron haciendo una alianza con integrar todo el tema agrícola. De hecho, la agenda agrícola del Parlamento Europeo es la que tiene más presupuesto. Otro tema que sí tuvo mucho énfasis y que se tradujo en una percepción positiva para la población europea es el programa Erasmus, donde, por ejemplo, se promovió la universalización de la educación, y todos los jóvenes europeos podían estudiar, que estudiaban en España, en Alemania, Italia, se graduaban con el mismo título, es decir, un título estándar. Eso es un beneficio tangible. Eso llevó a que después se promoviera una agenda de generación de empleo o de universalización del empleo para que pudieran trabajar en la Unión Europea sin ningún problema. ¿Por qué no podemos aspirar a eso aquí en Centroamérica? A mí me parece importantísimo promover este tipo de iniciativas que generen la oportunidad para los jóvenes salvadoreños en toda Centroamérica. Todos sabemos que con el uso de la tecnología las fronteras ya no existen. Y Centroamérica, siendo una región tan bondadosa, tan productiva, con tantas oportunidades, pero como región no podemos permitir que se pierdan esas oportunidades. Y te voy a dar un ejemplo más. Pienso que en este momento se está perdiendo la gran oportunidad
de utilizar iniciativas que pueden venir del Parlamento Centroamericano para atender la pandemia del COVID. No es lo mismo que compres medicamentos como El Salvador, que ya se hace, de hecho, la compra conjunta de medicamentos a nivel regional, pero ¿por qué no estamos hablando de adquirir una vacuna como región centroamericana a un precio mucho más accesible que estar habiendo los esfuerzos de uno por uno de cada país? Ese es el tipo de temas que creo que pueden tener un verdadero impacto en la población. Vamos a entrar de lleno ahora a ir puntualmente desglosando los elementos que cada uno haya esbozado. El candidato de Nuevas Ideas y contigo, David, coinciden en la necesidad de quitarle precisamente ese mote, perdón el término, mote para poderlo entender mejor, de que es una institución en la cual se acogen precisamente todos aquellos que delinquen en política y buscan inmunidad. Todos hablan al final, cuando se hace este tipo de foros, de hacer cambios vitales en esta materia, pero una vez electos se acomodan y terminan siendo más de lo mismo. El tema del fuero para quitarle la inmunidad al Parlamento Centroamericano, ¿qué piensan al respecto? Abro este debate para que participen cada uno de ustedes, tómense el tiempo prudencial, pueden interrumpirse sin atropellarse y seré yo quien redireccione la temática sobre este tema. A ver, comienzo con el candidato del partido FMLN. Mira, yo escuchando a los colegas creo que tienen razón en algunas partes, pero generalmente al ser aspiracional a querer ser diputado hay que empaparse un poco más. Hay un proceso de reformas al Tratado Constitutivo. El Parlamento Centroamericano es un componente de un sistema de integración, no es una institución aislada de esto. Tenés al Banco Centroamericano, a la Corte, al CIECA, al SICA, que es el Ejecutivo, y tenés la Comisión de los Presidentes que juegan un papel fundamental. En el Tratado Constitutivo se le dio un poder bastante fuerte a los presidentes, y yo una de las cosas que pretendo hacer en esta ocasión es eliminar el derecho que tiene el presidente y vicepresidente de la región a ser directamente electo, pasar al Parlamento Centroamericano. Primer punto, no tiene por qué los presidentes y vicepresidentes ser parte del Parlamento Centroamericano automáticamente. Eso está claro que va en el tema del fuero. Yo diría que nos comprometamos a trabajar por eliminar ese proceso antidemocrático que sirve. Bueno, eso ya está. De hecho, por medio de sentencia de nuestra Sala de lo Constitucional, ustedes se recuerdan cómo bajaron del tren a Mauricio Funes, porque antes automáticamente, es cierto, pasaban presidentes y vicepresidentes al Parlamento Centroamericano. De hecho, en este momento hay dos expresidentes, creo que uno es de Panamá y otro, si mal no recuerdo, de Guatemala, que actualmente son, aparte de los 20 representantes que tiene cada país, actualmente son diputados. Sobre el fuero, concretamente, es imperativo eliminarlo para todos los funcionarios. Tanto así, yo propuse una iniciativa de reforma a la Constitución, obviamente aquí, salvadoreña, para eliminar el fuero. O sea, esa inmunidad regional como tal que hablaban. No existe, porque yo estoy hablando de lo que es la reforma al Tratado Constitutivo. Una cosa es que cada país, por sus implicaciones políticas, tome medidas y que no riñen con el derecho internacional. Por el caso, por ejemplo, de Panamá, cuando el presidente Martinelli decide aisladamente retirar a Panamá, él incumplió el Tratado Constitutivo, por eso no pudo retirar a Panamá. A mí me tocó resolver la controversia y demostrarle que estaba muy ilícito. Era una campaña electoral. En el caso de Mauricio Funes, se le mandató por parte de la sala que no participara. Pero estamos hablando de la reforma al tratado, de este documento que tiene componentes explícitos para Pero hacer. tú hablas, Leonel, de que los presidentes no deben de ser automáticamente. Se debe de hacer la reforma. Estamos mezclando dos cosas, pero estamos hablando también del tema de la inmunidad regional que le concede, que es un punto medular en todo eso. Sí, perdón. En ese sentido, como gana, estamos completamente de acuerdo de que los presidentes ya no deberían de gozar de pasar automáticamente al Parlamento Centroamericano y mucho menos tener un fuero. Y también apoyamos completamente la idea de eliminar a todo el funcionario del fuero que gozan actualmente, precisamente por los resultados que hemos tenido a nivel regional. Sí. Es importante la temática y en efecto, como lo manifestaba Elic Búcaro, el Tratado Constitutivo del Parlacen establece
que los presidentes y vicepresidentes automáticamente puedan optar a convertirse en diputados del Parlamento Centroamericano. Esto tiene que cambiar. A nivel de país ya cambió y fue a raíz de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Pero me llama la atención a mí algo, y es justamente lo que estamos hablando, porque está relacionado con el tema de la inmunidad que ganan los diputados del Parlamento Centroamericano, y es que el presidente Mauricio Funes incluso solicitó con anticipación al Parlamento Centroamericano su juramentación. ¿A cuenta de qué? ¿Con qué finalidad? Es decir, desde ese momento nosotros nos percatamos que hay algo raro. ¿Cuál es la finalidad de solicitar que lo juramenten con anticipación? Si la juramentación es en octubre y pedís que te juramenten en junio, entonces básicamente iba tras el fuero que le otorga el Parlamento Centroamericano, y este es un punto que definitivamente tiene que cambiar en el Parlamento Centroamericano. Si no, no vamos a poder trabajar, y el fuero no debería de existir. Cualquier funcionario que comete un error debe ser sometido a la justicia ordinaria como cualquier otro salvadoreño. Esta tiene que ser una agenda vital para nosotros si logramos llegar al Parlamento Centroamericano para transformar este organismo y ponerlo al servicio de los salvadoreños. Yo creo que es importante explicarle a los colegas que este tema de hacer cambios no es automático. Por eso yo iniciaba el proceso de la composición. Para que se haga esto son reformas que deben de ser depositadas, y luego el Consejo de Presidentes de la región, en el cual están los intereses de los que estamos discutiendo, deben de aceptar esa reforma. No es tan fácil. Y luego recordarles que la composición del Parlamento Centroamericano tiene dos ejes. Bueno, ¿por qué no es tan fácil, Leonel? Perdóname. Porque el procedimiento constitutivo, cuando se construye el Parlamento Centroamericano, se genera un foro parlamentario, pero también es auspiciado por los tratados de Viena y le da un carácter diplomático al Parlamento. Pero permitime, el tema es que la cadena de cambios pasa por el Consejo de Presidentes. No basta que los diputados lo decidan, sino que hay que hacer un gran lobby. Por eso es importante vincular a las asambleas nacionales, a los ejecutivos y al contexto de presidentes. Se necesitan por lo menos 3 países que tomen la decisión para eso iba, pero puede salir esta mañana un compromiso de la bancada salvadoreña en el sentido de poder abogar, insistir por cambiar este concepto, y ya vamos a hablar de otros aspectos elementales para darle un papel mucho más beligerante al Parlacen, Leonel. ¿Puede salir ese compromiso de acá? El compromiso está porque yo les decía que esto se inició, yo traje la memoria de labores, pueden constatar todo eso, y el compromiso sería solicitarle al presidente de la República que ejecute la acción que estamos planteando, porque el proceso ya se dio. Él debería hacer el lobby con los presidentes de la región o mandatar a su vicepresidente para que esta acción se ejecute, porque estos procesos no se dan de la noche a la mañana, sino que... En ese aspecto, Ernesto, yo, disculpa que te interrumpa, Leonel, pero sí creo yo que también los diputados del Parlamento Centroamericano tendrán, los nuevos, que hacer lobby, no solo en sus asambleas, sino que también con sus presidentes, no solo dejarlo al presidente para que haga lobby con otros presidentes, sino que tiene que nacer del seno un equipo de acción de parlamentarios centroamericanos que se muevan a nivel centroamericano con sus asambleas para que éstas también puedan hacer lobby con sus respectivos presidentes. Es la única manera como podemos lograr que estos cambios se den. Ahora, él hizo una pregunta concreta. ¿Estamos comprometidos a que esto se haga? Porque la iniciativa ya está en marcha. Yo te quería definitivamente comentar que entiendo que en este momento la actual gestión del Parlacen ya llegó a un acuerdo, ya votaron en el Parlamento Centroamericano para todas estas reformas que son tan necesarias al Tratado Constitutivo, y ya se envió la misiva a la reunión de presidentes. Sí, pero esta es la parte punto, importante David, para que podamos comprender cómo funciona. La reunión de presidentes es la que debe de tomar el acuerdo. De acuerdo, pero regreso al punto. Muchos a la hora de establecer foros como este, porque no es la primera vez que abordamos esta temática, incluso no estamos de alguna manera, ni está este servidor tratando la manera de hacer apología del caso, pero quienes adversan la existencia del Parlamento advierten que es un foro totalmente ineficaz, entonces, y que sirve precisamente para encubrir todos aquellos delitos que muchos políticos en el área y que de los países signatarios se van a esconder. Entonces, este es el elemento que yo de alguna manera quisiera esta mañana entender y comprender para nuestros televidentes,
de que si existiese un compromiso fuera el punto prioritario para volver más eficiente lo que sería este Parlamento Centroamericano, David. Totalmente. Bueno, el compromiso, pues, creo que es difícil que alguien se oponga. Por supuesto que el compromiso está, se asume, pero sí es necesario que también exista un compromiso por parte de cada presidente de la República de toda la región. Para que esta pregunta da la oportunidad de poder explicar cómo funciona un poquito. Está el órgano deliberativo, es como que fuera la Asamblea Legislativa del Parlamento Centroamericano, y está el órgano ejecutivo, que es la reunión de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana. Esta reunión de presidentes es fundamental que lleve dentro de su agenda, porque ese es el tema, que en la próxima reunión de presidentes se agende este tema que ya resolvió el Parlamento Centroamericano, y que en esa agenda se tome el acuerdo por mayoría de los presidentes de acordar que estas resoluciones del Parlacen sean vinculantes. Ahora quiero hacer una pregunta: ¿estamos listos como país para que las resoluciones del Parlacen sean vinculantes? ¿Estaremos listos? Digo esto porque, obviamente cualquiera pudiera decir, bueno, pero entonces se va a pasar llevando a la Asamblea Legislativa. No. Yo sí creo que estamos listos, sobre todo en temas tan importantes como el medio ambiente, impulsar esa agenda social que yo les mencionaba al principio, en el tema de la resolución de conflictos regionales. Tenés un problema con Guatemala, tenemos un problema con Honduras, en el tema de la isla, por ejemplo. Totalmente. ¿Qué ha hecho el Parlamento Centroamericano al respecto? Ahí tú creo que solo ves una parte. Solo un ítem de mucho. La discusión debería estar centrado en las reformas al sistema de integración, no solamente al Parlamento, porque este tema de la territorialidad, los conflictos, tiene que ver con la Corte Centroamericana de Justicia, no solamente con el Parlamento, que es el órgano político, y aunque lo hagamos vinculante, estas resoluciones tendrían que llegar a la Corte Suprema de Justicia de Centroamérica y ser deliberativas. Si estudiamos el componente de cómo se fue formando la Comunidad Europea, la Unión Europea, hasta llegar a esta gran unión parlamentaria que tiene sus diversos componentes, y esta región centroamericana tan pequeña, en eso consiste precisamente, y no en trasladar la discusión a focalizarla en temas como, por ejemplo, hablamos de la corrupción, hablamos del tema del fuero, pero el Parlamento va a cumplir 30 años, sí. Y si analizamos los casos que han habido de lo que estamos discutiendo, pero ¿por qué menospreciar? Han existido, pero son mínimos. Pero si enfocamos el tema para adiestrarnos un poco todos, ¿qué pasa con la Corte Centroamericana? ¿Cuántos casos ha resuelto la Corte Centroamericana en materia de lo que estamos discutiendo? El tema de la Isla Conejo debería de tener la controversia ahí, o en La Haya. Nos interesa que sea en la zona, ¿verdad? Pero el Parlamento debería de proponer a la Asamblea Nacional o a las partes involucradas en un conflicto para que tomen la decisión de cómo llegar hasta la otra instancia. Luego tenés la operatividad del SICA. El SICA se convierte en un elemento decorativo que tiene su sede aquí en El Salvador, tremendo edificio de lujo, pero ¿quién sabe cómo funciona el SICA? Tiene más recursos que el mismo Parlamento Centroamericano, y es el órgano ejecutivo, pero muchos creen que es el órgano político. A ver, pero comencemos por lo primero. A mí me llama la atención algo de lo que hablaba Elic Búcaro, y con mucho respeto se lo voy a decir. Nosotros no podemos minimizar la corrupción. No es aceptable que un funcionario diga, fueron mínimos los casos que tuvo el Parlacen. Con un caso que el Parlacen tuviera de corrupción, con un caso que el Parlacen tuviera de algún funcionario que ha sido enviado para protegerlo en esta institución, eso está incorrecto, y eso se tiene que llegar a cambiar. No se tiene que permitir que esta institución que surgió con un fin integracionista, con un fin de mantener la paz en la región, se esté desnaturalizando y se esté utilizando por los partidos tradicionales únicamente para enviar a sus políticos a gozar del fuero que este organismo les otorga. Y el artículo 3 del Tratado Constitutivo lo establece, que los diputados del Parlacen tienen el fuero constitucional, al igual que los diputados de la Asamblea Legislativa acá en el país. Quizás para Perdón, solo termino. Creo yo, licenciado, que es importante que nosotros como bancada del Salvador, si los salvadoreños nos dan el apoyo y logramos llegar, revisemos cuáles son las reformas. Obviamente usted ya estuvo ahí, pero nosotros tendríamos que revisar, porque yo estoy seguro que en esa propuesta de reforma no va a quitarle el fuero a los diputados del Parlacen. Yo pienso que debería comenzar por revisar lo que ya se está haciendo, para no tener ese vacío de conocimiento y venir al foro a explicarle a la población por qué se está desarrollando todo esto.
Nadie está minimizando la corrupción, es más, estamos en contra de toda la corrupción que en este momento se está haciendo en El Salvador y que debería de ser señalada. Pero esa es una discusión de otro tipo que debemos poner en la población. Yo me refería a la cantidad de casos. Si la discusión, y en estas reformas, quitar el fuero, que es un elemento de corrupción, cuando en el Parlamento Centroamericano ha habido casos, se le quita el fuero, porque quiero explicarle que el Parlamento Centroamericano, en su tratado constitutivo, señala que todos los diputados del Parlamento Centroamericano están bajo el régimen de cada país parlamentario. Es decir, si tú vas al Parlamento Centroamericano, y es importante que lo conozcas y te adiestres, si vas al Parlamento Centroamericano no vas a ser parte de afuera, sino que vas a caer en la ley salvadoreña. El Parlamento Nacional de El Salvador te va a señalar, te va a tener que quitar el fuero, porque eso es lo que dice la ley. Si no, aquí el licenciado, que es experto en relaciones internacionales, nos puede constatar el asunto, porque no está en un vacío, existe. Lo que sucede que el proteccionismo de los mismos políticos, y por eso es importante señalar, la población debe escoger a aquellos que entienden la integración, el desarrollo de Centroamérica, que entienden la justicia y que no solo venimos con una retórica a señalar. Es importantísimo esto. Cuando hablamos de las reformas, hablamos que la época histórica en la cual se dio el Parlamento Centroamericano ya pasó. Estamos en siglo XXI. Ya debemos de pasar a la nueva etapa. Vamos a cumplir 30 años. Yo quiero insistir en algo. 30 años. Pero ¿qué percibimos como población de beneficio? Esa es una buena pregunta que la vamos a responder cuando regresemos. Vamos a la pausa y regresamos desde luego con estos temas. Aprovecho de invitarlos a ustedes a que sintonicen hoy a las 7 de la noche en directo con Ernesto López Radio y el debate político semanal. Ronald Umaña y Remberto González estarán ahí, por supuesto, bajo la ausencia de nuestra buena amiga y panelista también del día de miércoles, Tania Pastor, a quien pues está en un momento difícil de familia tras la pérdida de su querido padre y amigo, el doctor Omar Pastor. Así es que no se lo pierda, hoy 7 de la noche, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego. Estamos en Facebook en vivo, transmitiendo también en la plataforma de Zoom. Recuerde, 7 de la noche, no se pierda el debate político semanal. Pausa y regresamos con esa pregunta interesante que dejaba planteada David sobre qué es lo que hemos logrado percibir en estos 20 años de existencia del Parlamento Centroamericano. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de miércoles, en el cual estamos haciendo un análisis pertinente sobre el verdadero rol que debe desempeñar el Parlamento Centroamericano, tomando como referencia algunos aspectos que han generado y despertado muchas críticas, precisamente por algunos aspectos que ya fueron abordados en la primera etapa de esta discusión con nuestros panelistas, que son candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano: Leonel Búcaro por el FMLN, Miguel Perdomo por el Partido Gana, David Reyes por Arena y Carlos Hernández por el Partido Nuevas Ideas. Y decía, no es el propósito en este momento de desestimar o de legitimar la esencia pura que tiene el Parlamento Centroamericano, pero antes de llegar a esa esencia pura hay que ver cómo está precisamente acuerpado, sobre todo por el correr de toda una serie de críticas, al grado de que incluso hay una organización, Change.org, que está buscando la disolución precisamente del Parlamento Centroamericano, y tiene una subpágina web en la cual ellos están de alguna manera recogiendo firmas para poder de alguna manera, ahí está, por ejemplo, miren esa página en la cual se está pidiendo la disolución. Pero ¿por qué razón? David decía y planteaba, y seguimos bajo esta misma dinámica de la participación de todos ustedes, diciéndose y preguntándose, ¿qué es lo que ha hecho el Parlamento Centroamericano en los 20 años? ¿Cierto, David? Tienes la palabra. Yo dejaba planteada la pregunta que ¿qué es lo que la población ha percibido hasta este día de resultado del Parlamento Centroamericano? Probablemente habrán algunas cosas, pero algo verdaderamente sensible, difícil de encontrar. Por eso yo, en mi plataforma, en mi visión,
regional, porque sí estoy convencido de que es un ente en donde se puede dar avances importantísimos en el tema social, por ejemplo. Creo que es urgente poder impulsar una agenda social en el tema de apoyo al adulto mayor, apoyo a las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? Bueno, homologar las leyes que tenemos. Tenemos convenios internacionales muy importantes que toda nuestra región ha ratificado, de Naciones Unidas, por ejemplo, pero en la práctica muy poco se ve o muy poco se percibe. Yo te mencionaba un ejemplo, el tema educativo, el tema de la universalización de la educación para que un estudiante graduado, por ejemplo, de arquitectura en El Salvador pueda ejercer su profesión en Guatemala. Hoy por hoy no lo puede hacer, siempre se escucha, pero siempre hablamos de las reformas al convenio constitutivo del Parlacen. Yo quiero retomarlo. Pero poco se habla, de las reformas al reglamento interior del Parlamento Centroamericano, que es ahí donde se debe también de fortalecer y replantear la institucionalidad del Parlamento. Perdón. Yo quiero retomarlo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los sistemas de educación, los sistemas de salud tienen que ser integracionistas completamente y tienen que ser unificados. ¿Por qué? Lo que decía David sobre los títulos, sobre la certificación de notas, y lo estamos hablando desde primaria, secundaria, bachillerato hasta la universidad. No podés, un estudiante salvadoreño tiene que llevar un proceso completamente difícil y muy puntual para que su certificación de notas sea reconocida en un país vecino como es Guatemala, ya no digamos Honduras o Nicaragua. Entonces todo esto tenemos que trabajarlo para que se conviertan en leyes a nivel centroamericano, para que todos podamos, o sea, todos nuestros estudiantes o nuestros personas que tienen acceso al sistema de salud, y esto lo quiero ver desde que personas fronterizas de un lado de Guatemala vienen a pasar consulta a las unidades de salud de El Salvador. Estudiantes salvadoreños estudian a veces en escuelas hondureñas o guatemaltecas. Entonces todo esto son experiencias que hemos venido teniendo a lo largo de la historia centroamericana y no le hemos dado carácter de ley para que esto pueda ser beneficioso no solo a los salvadoreños, sino que al centroamericano. Y voy a ir más. Tiene que ver también con el aspecto laboral. Tenemos el CA4 y tenemos la libre movilización de los centroamericanos, o de los 4 que pertenecemos al Triángulo y Nicaragua incluido, norte, pero no podemos optar a un trabajo. Podemos pasar, podemos transitar, pero no podemos ni estudiar ni podemos trabajar en otro de los países. ¿Qué es lo primero que necesita el Parlamento Centroamericano? ¿Qué es lo primero que la reforma total al tratado constitutivo, y de que estas cuestiones, como decía yo, un equipo del Parlamento que se mueva a nivel regional, a nivel en cada Parlamento centroamericano y con los presidentes, para que haya este cambio del tratado y sea vinculante en todos los países. Los presidentes deben de jugar un papel bien importante. Y el lobby lo tienen que hacer no solo los diputados o los parlamentarios centroamericanos, sino que los diputados locales también. O sea, tiene que haber un conjunto, porque de nada sirve, y hablábamos, y solo me tomo un minuto más, de nada sirve de que se formulen leyes o recomendaciones o análisis en el Parlamento Centroamericano si no lo vas a ver en el Parlamento local. Los congresos locales de los países signatarios los ven como competencia. Ese es otro también elemento. Precisamente, y yo te lo digo con un poquito de experiencia que he tenido como colaborador técnico en la Asamblea Legislativa. Es muy raro que llegue a una comisión alguna propuesta o alguna iniciativa que haya tenido el Parlamento Centroamericano y que se vea, y creo que David, que es diputado, que se estudie, que se vea y que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Creo que es importante pues mencionar que en efecto aquí tienen que jugar un papel importante los presidentes de cada uno de los Estados miembros, pero es importante también mencionarle a la población el hecho de que se debe transformar el Parlamento Centroamericano. Y es que en territorio, cuando he andado visitando territorio y he llevado mis propuestas... Recoges esa expresión. Recojo. Tú que eres del Partido Nuevas Ideas, ¿qué opinión tiene el presidente del Parlacen? ¿Le has visto alguna postura? Sí. Yo le he escuchado a decir a él que es un organismo que también no funciona, ¿no? Sí, el presidente... Como debería de funcionar. Exacto. El presidente Bukele tiene la visión de que se tiene que transformar el Parlacen. El presidente
cree firmemente en los procesos de integración. De hecho, allá por el año 2018, en un foro de Esquipulas, hablaba él de un proyecto respecto a la integración. Es que creemos fielmente que a través del proceso de integración vamos a obtener mejores beneficios para la región. Yo pongo siempre un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si como región nos hubiésemos articulado en el tema de COVID? Hubiéramos cerrado todas nuestras fronteras como región, no solo El Salvador, no solo Guatemala, sino que como región tal vez hubiésemos podido... Un decreto regional vinculante de los países hubiese cerrado eso. Hubiésemos podido enfrentar de una mejor forma. Pero no sucedió, ¿por qué? Porque no es vinculante la acción. Porque no es vinculante, solo hubiese sido una mera recomendación, y es ahí la importancia de llegar a transformar a reformar el tratado constitutivo del Parlacen. Creo yo que eso es vital para los salvadoreños, porque se tiene que tener resultados del Parlamento Centroamericano. Yo creo que están partiendo de tesis a medias verdades. Les voy a obsequiar la memoria de labores del año 2012-2013, te la voy a dejar, Ernesto, y le voy a hacer llegar una a cada uno de los colegas, porque no es tan así. ¿Qué se ha hecho? El CA4 es un tratado firmado por los 4 países que lo componen. Tiene carácter de derecho internacional. ¿Quiénes lo incumplen? Lo incumplen los políticos que asumen la presidencia de la República de acuerdo al desconocimiento, porque en estas regiones los tratados los pasan por donde quieren. Si aquí se le ocurre al gobierno, sea el que sea, cerrar la frontera con Guatemala, ahí hay reciprocidad y los otros la cierran y se acabó el tratado, aunque sea en materia de derecho internacional. En materia educativa iniciamos el proceso de homologación de títulos, que no es fácil, porque esto implica que las universidades estatales, los ministerios de educación, en la Comisión Centroamericana de Educación, hagan el trabajo. No solamente es el Parlamento Centroamericano. Quiero contarles que el lobby que hicimos los salvadoreños, no solo este presidente, ahí estuvo Julio Grijalva, un gran diputado integracionista de Arena, que estuvo conmigo en el Parlamento. Hicimos las visitas y trabajamos con los ministerios de educación en su momento en toda la región y República Dominicana. Fue aceptado el proceso de homologación, pero esto implica un trabajo permanente. Por eso, al cambiar los diputados, debemos darle seguimiento a lo que otros ya hicieron, no creer que no se ha hecho nada. En materia de salud, te termino diciendo, se creó la compra conjunta de medicamentos durante esta gestión a través del SECOMISCA, que es la Secretaría de Comisión de Salud de Centroamérica. Yo he planteado en diferentes foros, si los mandatarios tuvieran buena voluntad política y estuvieran integrados, se comprara la vacuna contra el COVID en materia común. Esto bajaría los precios, habría mejor resultado, se podría distribuir en Centroamérica. También quiero contarles que cuando iniciamos el proceso del proyecto de la compra conjunta, participó Costa Rica, a pesar de que no es miembro del Parlamento Centroamericano. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el proyecto bajamos los precios en un 40% y se distribuyó. ¿Por qué no quieren los países hacerlo? Porque la corrupción de que tanto hablamos se lleva a cabo a través de los procedimientos de licitaciones, de ocultarle a la población, porque no es lo mismo transparentar y agarrar la canasta y decir, miren, vamos a comprar para 55 millones de habitantes una dosis de 60 millones que se va a distribuir adecuadamente, a decirle al pueblo salvadoreño que son 6 millones, que vas a gastar 21 millones en algo que ni siquiera das cuenta. Entonces yo, Ernesto, te voy a hacer llegar, aquí está el libro, para que se lea. Hay muchas cosas, por ejemplo, este gobierno va a inaugurar pronto el ferry. El ferry es una gestión del Parlamento Centroamericano que gestionamos nosotros en conjunto. ¿Cómo se hizo? Haciendo lobby. Fuimos a hablar con Daniel Ortega, fuimos a hablar con el presidente de Costa Rica, fuimos a hablar con Panamá. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? Porque las controversias políticas no permiten la integración. Se va a iniciar el proceso. ¿Qué tipo de controversias políticas? Cuando lo ideologizan, cuando la gente dice que estamos hablando de comunismo, socialismo, etcétera, y olvidamos la función integradora de Centroamérica. Entonces, bueno, el presidente actual, Nayib Bukele, no tiene buena relación con el presidente. Pero el presidente actual tiene la Agenda 10 y se comprometió a desarrollarla. Y parte de eso ha sido que el presidente acaba de hacer el convenio con el presidente de Guatemala
para los vuelos domésticos. Eso no es un invento de Bukele, es un proceso que se inició en el Parlamento Centroamericano. Bueno, aquí caemos en algo que ya se está volviendo costumbre de parte del FMLN, decir que prácticamente ya le dejaron toda la agenda al presidente. Aquí todos está los demostrado, solo lee sí, esto. Sí, si querés el resto te traigo otra me cosa. llama algo la atención. Pasarle por favor para claro, que lea. Con gusto, pero yo quisiera referirme a algo, más que los salvadoreños tener una memoria de gestión de lo que se hizo en el año 2012 y en el año 2013, los salvadoreños necesitan resultados tangibles. El salvadoreño necesita que su hijo tenga acceso a educación digna, que un salvadoreño pueda ir a estudiar a Panamá y que cuando venga a El Salvador tenga acceso a obtener un empleo digno. Los salvadoreños no necesitan memorias de labores, los salvadoreños necesitan proyectos reales que les permitan mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que nosotros, 4 que estamos acá, te hago una pregunta. ¿Está inaugurando el presidente Bukele los vuelos domésticos entre Guatemala y El Salvador? Se suscribió un convenio con el presidente Yamatei, en efecto, entonces, para manejar el tema. Yo lo felicito porque está cumpliendo con la Agenda 10. Qué bueno. Va el presidente Bukele a impulsar las becas Morazán que ya están en proceso. Mira, el compañero David acaba de mencionar las becas Erasmus. Claro, yo traje el proyecto desde Europa, lo vinculamos y ahora lo que falta es que se acepte, que haya un presupuesto para ese intercambio a nuestros jóvenes. Y el porque presidente no es nuevo. Bukele va a apoyar todas estas iniciativas. Si eso es que no es de apoyar iniciativas, es de concretizar la política. Yo creo que cuando hablas de necesitan. concretizar, y volvemos y todos estamos de acuerdo, el tema de educación a nivel centroamericano, la homologación de los títulos, también tenemos que hablar. Y aquí mencionaba que hay una mesa de los ministros de educación de todos, pero si no empezamos por el principio, por decirlo así, de establecer una currícula académica muy similar, muy parecida en todos los países centroamericanos, realmente vamos a ir a homologar títulos. No podemos empezar desde arriba para llegar hasta abajo. Tenemos que empezar desde abajo. Y ahí lo quiero hacer énfasis porque la currícula de estudios de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua y la nuestra difiere bastante. Ok, voy a hacer una pausa, te doy la palabra, Carlos y también David, que me la solicitan. Regresamos con más. Aprovecho también invitarlos a que me acompañen a sintonizar Los Protagonistas hoy a las 8 de la noche. Seguimos marcándole el pulso a la actividad política electoral de nuestro país. Hoy tenemos la versión Protagonistas, tu voto 2021. Estarán con nosotros Cristina Cornejo, candidata a la reelección por el partido FMLN, Francisco Merino por el partido Concertación Nacional PCN, Juan Carlos Mendoza por el partido Gana, Margarita Escobar también estarán con nosotros. 8 de la noche, no se pierdan Los Protagonistas, versión Tu Voto 2021, por Canal 19, Canal 21. Estaremos desde luego este servidor conversando sobre una evaluación del trabajo legislativo y por supuesto las perspectivas de una nueva correlación de fuerza que le dé gobernabilidad al país. 8 de la noche la invitación, acompáñeme. Este miércoles en Los Protagonistas tendremos a Cristina Cornejo del FMLN, Francisco Merino del PCN, Margarita Escobar de Arena y a Rigoberto Soto de Gana. Véalos debatir sobre el trabajo que esperan desarrollar en la Asamblea Legislativa todos los miércoles a las 8 de la noche por canales 19 y 21. No se lo pierda. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. David, antes de darte la palabra, Carlos había dicho de que en algún momento una cosa es tener escrito, plasmado en un documento las acciones, pero no necesariamente ver en la realidad las cosas que debería de tener el Parlamento Centroamericano, ¿cierto, Carlos? Sí, en efecto. Yo hablaba acá con el Lic Búcaro y le decía que acá está una memoria de labores que espero leerla completa. Pero más allá de esto, los salvadoreños necesitan resultados y creo yo que si llegamos con voluntad política al Parlacen, podemos lograr traer beneficios para los salvadoreños. Hay que cambiar esa percepción que tiene el Parlacen de una institución negativa que únicamente ha servido como refugio para corruptos. Y en efecto, pero esto va a cambiar, esto tiene que cambiar. Okay, una pregunta, Ernesto, a David, hablando ya de lo concreto.
Es lamentable que se hable de que solo es un papel. La realidad es que expresa lo que se ha hecho y lo que se debe seguir haciendo. El programa que estamos desarrollando se llama Agenda 10 en Marcha, ya no solamente Agenda 10. La Agenda 10 está en posición del Presidente de la República, que se comprometió a ejecutarla, y por eso el resultado de ese convenio con el presidente de Guatemala. El presidente de Guatemala carece de diputados que le puedan proveer de lo mismo que acá en Centroamérica estamos haciendo. A David, nosotros le demandamos a la Asamblea Nacional dos temas fundamentales: el tema de los migrantes, que ha sido trabajado en conjunto con la comisión, y es más, hicimos el paso de los migrantes. El diputado Julio Grijalva de Arena me acompañó, igual que otros, a visitar y crear las casas de los migrantes. Luego vino la política nacional de los migrantes que ustedes desarrollaron, y también está algo fundamental que debe de conocer el compañero de Nuevas Ideas, que es la política de cielos abiertos y vuelos domésticos. Para ejecutar eso había que pasar en cada país. No es tan fácil, porque estamos hablando del espacio aéreo, etcétera, y del monopolio y la corrupción que hay a través de beneficiar a algunas empresas de aviación. Es risible, es lamentable que en El Salvador, viajar de El Salvador a Nicaragua o Guatemala cueste de $500 para arriba, cuando te está costando $700 ir a España. David, ¿no es cierto que ustedes desarrollaron la política de cielos abiertos y que eso ya es algo que está, pero que no se ejecuta en lo concreto? ¿Por qué? Precisamente esto que vemos en este pequeño foro, Ernesto, considero yo que es justamente lo que debe ya a mí ya me tiene cansado. Dimes y diretes, estar en debates estériles, verdaderamente a mí en lo personal me tiene ya agotado. El tema del Parlacen debería de ser un foro donde nos una como país. Al llegar al Parlamento Centroamericano, y Leonel ojalá nos pueda comentar sobre eso, que ya ha estado ahí, considero que la bancada de El Salvador debe de convertirse en eso, en una bancada salvadoreña, más allá de los partidos políticos. Y por eso es que muchas veces no avanzan las cosas, porque se dice que ya son 30 años del Parlacen. A ver, pero muy poco se ha visto. ¿Por qué no consideras estéril un debate como este, si en lo que estás poniendo en tela de juicio son los elementos que en algún momento son una realidad de crítica? Es que un debate estéril para mí es acusar que uno, que el otro, que no ha hecho, que sí ha hecho, que no ha hecho, o que por qué no hace, en fin. Lo importante es construir una agenda para comenzar, que se promueva. Claro, el tema de los cielos abiertos, por supuesto, ese debe de ser un tema que desde hace mucho se debe haber avanzado. Es un tema importante, Carlos, yo quiero mencionar. ¿Tú querías opinar sobre lo que está planteando el candidato de Arena? Yo considero que esta no es una discusión estéril, de acá va a salir un muy buen resultado, porque lo que usted dice es importante, Lick. Creo yo que es importante que nos unamos, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que los partidos tradicionales los une la corrupción, y es necesario señalarlo, pero tenemos que llegar con una nueva visión al Parlamento Centroamericano, una visión enfocada en los resultados que los salvadoreños esperan. Me llama la atención lo que decía Lick Búcaro, porque él decía que el presidente Bukele está siguiendo la agenda que el Parlacen le dejó él en su momento, pero es importante mencionar algo. El acuerdo de cielos abiertos con Guatemala es un acuerdo entre dos países. El tema Parlacen es un tema regional. El acuerdo entre Guatemala y El Salvador fue gracias a que el presidente Bukele con el presidente Yamatei se lograron poner de acuerdo. Y esta idea de cielos abiertos, como usted muy bien lo indica, que ya está en la Asamblea Legislativa, se tiene que llevar a un nivel regional, pero se tiene que llevar a un nivel regional y cumplirse, es decir, falta voluntad de los ejecutivos de cada uno de los estados miembros para que se logre cumplir esa política de cielo. Yo quiero recordar aquí a los compañeros que en 1983, en el 2013, la bancada de Ghana formuló una iniciativa de cielos abiertos que fue acompañada por todas las fracciones y se convirtió en ley. Ahora que, como decía el licenciado Búcaro, que no se ha estado ejecutando o que de alguna manera no dio los beneficios que se esperaban, porque siempre ha sido manipulada por las grandes empresas, y como decía, volar de aquí a Nicaragua cuesta $350, $400, cuando ir a España cuesta casi lo mismo. Esa vez precisamente porque no se ha ejecutado, o debíamos revisarla y reformularla nuevamente. Yo creo que no hay que confundir a la población, seguir con la canción como que somos mariachis
que los partidos tradicionales, ¿qué más tradicional que todo lo que tienen estos partidos que han recibido de cada uno de los demás? O sea, esos no son los temas. Mira, integración no es una política para todos necesariamente. Te lo voy a explicar. El tema del Golfo de Fonseca está relacionado con Nicaragua, Honduras y El Salvador. Cuando se hizo la gestión para el desarrollo del Golfo de Fonseca, con apoyo de los europeos, se decidió que los tres países, por el interés común, hagan un convenio para el desarrollo. Se consiguieron 22 millones de euros. ¿Por qué no se ha desarrollado? Porque los países no pueden ponerse de acuerdo en la administración conjunta de los fondos. Y ese tratado vincula a los tres. Luego tenés el tema del trifinio. El trifinio, ¿a quiénes involucra? A Guatemala, El Salvador y Honduras. Río el Lempa. Tratado tiene que ser entre ellos. Entonces, Río Lempa. El río Lempa. Entonces, cuando tú hablas de eso, lo que demuestras es una falta de conocimiento, y hay que ser humildes en esto, porque yo no he venido aquí a debatir por cosas inoperantes. He venido a explicar por qué debemos ser integracionistas. Porque yo le decía a David, mira, yo estoy muy feliz porque cuando estuve en el Parlamento, encontré un Parlamento que discutían para nada. Se decían cosas, parecían mariachis en canciones. Y luego los miraba en los bares de cheros. O sea, no hay que ser hipócritas con la población. Ahí se quitaron la camisa el compañero Hermes, el compañero Julio Grijalva, Remberto, todos. Y cuando hicimos la agenda común, todos le empujamos para la integración. Por supuesto que es un proceso enorme. Ya el licenciado explicaba lo que implica homologar títulos. Parece fácil decirlo, o una sola voluntad, pero eso tiene que ver con tener criterios de educación, que la educación tenga un estándar. Costa Rica jamás va a querer homologarle a El Salvador si la educación en Costa Rica es mayor, superior. Ese era un problema en Europa. Sí. En Europa fue de lo simple a lo complejo. Mira, yo estudié en Europa, en Suecia. Los suecos se negaban a ser parte del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque si vos ves el estándar de educación sueca comparada con la misma España, hay una asimetría terrible. Entonces, son procesos que hay que ir trabajando. Correcto. Y el parlamentario lo que debe de hacer es interpretar, abogarse a las universidades, que son los centros de pensamiento, porque el político debe entender, es un vínculo, un vehículo, no sabe todo. Cuando yo mencionaba que el presidente tiene la Agenda 10, no estoy diciendo que se le está dando, si el hombre también tiene su grado de inteligencia. Entonces, lo que hay que hacer es que la voluntad política, mira, me estaban diciendo, por ejemplo, y eso ha sido recurrente, no solo de este gobierno, los retrasos en el pago a la institución. La caja no da para mucho, a pesar de que es 1.700.000. ¿Cuál es el presupuesto de la Asamblea Nacional? 60 millones. ¿Contra 1.7? Sí, y estamos mínimo. Hablando... Es mínimo. Ahora, sí. Hace la aritmética. Es interesante ese punto, David. Te doy la palabra cuando regresemos. Te doy la palabra cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Perfecto. En una reciente entrevista hecha a una de las candidatas al Parlamento Centroamericano, Alejandra Mengíbar, por el FMLN, decía: no puede seguirse con un Parlacen de adorno. Esta fue una publicación recién hecha, 11 de enero del 2021. No sé si la tenemos ahí para poderla colocar en perspectiva. Y también en marzo del año pasado, ahí está esa información, en marzo del año pasado, los presidentes de los 5 países que buscan, centroamericanos, buscan reformar o incluso cerrar el Parlamento Centroamericano, una información que AFP daba a conocer, ¿verdad? Sobre todo por los aspectos que hemos estado hablando. Por ejemplo, el presidente de Guatemala proponía reducir de 20 a 10 los diputados por cada país y suspender el ingreso automático al Parlamento Centroamericano, de la cual ya hablaba el candidato del FMLN, Búcaro, y también de los vicepresidentes al concluir sus mandatos, entre otros aspectos que obviamente hemos estado discutiendo en este tema, que sin duda alguna no pretendemos ni volver a estéril. Yo creo que por eso yo me distancié un poco del punto este que tú planteabas, David, de lo estéril, porque lo estéril es ahí precisamente en el Parlamento Centroamericano, que no logran concretizar aspectos y se generan esas discusiones. Pero en un foro como este es importante dejar en claro los compromisos que ustedes, a quienes el país designa $1.700.000 para pagarlos si es que salen electos,
van a tener que ir a ser funcionables, pues si no, de lo contrario vamos a caer siempre en la misma situación. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. David, había quedado darte la palabra precisamente para poder de alguna manera descifrar lo que tú planteabas precisamente con el tema de los debates estériles y específicamente cuando se trata de tocar aspectos meramente de cambios que necesita una institución, insisto, tan importante como podría llegar a ser el Parlamento Centroamericano, tomando como modelo lo que tenemos en otras latitudes, por ejemplo, en el caso del Parlamento Europeo, para ser más exacto. A mi juicio, un debate estéril es cuando simplemente acusás, pero no propones. Y en ese sentido, yo quiero plantearte una propuesta bien concreta que espero que cuando estemos en el Parlamento Centroamericano podamos impulsarla en conjunto como bancada salvadoreña. Hay un tema importante, tú lo destacabas, Ernesto, sobre el río Lempa. El río Lempa para El Salvador significa tanto, significa vida, porque de ahí extraemos el agua que bebemos. Significa energía eléctrica, significa el agua para regar nuestros cultivos y muchísimas otras cosas más, parte turística, etcétera. Pero el río Lempa es un río que tiene una extensión aproximadamente de 400 kilómetros. Nace en un municipio en Guatemala llamado Chiquimula, luego entra en un pedacito en Honduras, vuelve a Guatemala y regresa a El Salvador. Resulta que en Honduras, en ese municipio donde pasa, en esa parte donde pasa, ellos explotan la minería. Y con toda la contaminación de los químicos que utilizan, de los explosivos y de todo lo que utilizan para extraer los minerales, contaminan el río de una forma exorbitante. Lo que sucede es que cuando ya llega el caudal a El Salvador, nos llega un río completamente contaminado. Esa es una iniciativa que a mi juicio no se puede abordar solamente como salvadoreños, porque aquí lo que nos llega ya es el agua contaminada. Ese es un claro ejemplo del por qué el Parlamento Centroamericano tiene oportunidades concretas para podernos ayudar como región, desde el municipio, desde el país donde nace el río Lempa, los que recorre y a donde desemboca, aquí en nuestro país, debe de haber una apuesta regional para ayudarnos todos. Ese, por ejemplo, es un tema concreto. Yo lo mencionaba también, el tema de la compra de vacunas. No es lo mismo que las compre solamente El Salvador, obviamente para una población de 6 millones, a que la compre toda Centroamérica para una población de más de 50 millones. Ya lo comentábamos. Ese es un tema fundamental, ahorita tan actual. Y no solo, siendo concretos, de 20 a 10, ¿estarían de acuerdo bajar un poco la designación por país? David, pues yo creo que pudiera ser un tema a debatirse. Y es que ahí, fíjate que creo que Leonel nos puede también comentar un poco sobre el tema presupuestario del Parlacen, porque francamente, si tú haces la comparación, si lo queremos ver de esa forma, ¿cuánto le cuesta a El Salvador cada diputado de la Asamblea Legislativa y cada diputado del Parlamento Centroamericano? Creo que hay una gran diferencia. Y no es el punto más importante. Para mí el punto es resultados, efectividad. ¿En qué se traduce para la población salvadoreña pertenecer al Parlamento Centroamericano? Yo lo veo como una gran oportunidad. Sobre el tema del presupuesto también eso, y solo un poquito volviendo a lo del río Lempa y otros temas como la vacuna, tenemos que ser completamente propositivos y no solo señaladores de lo que no ha funcionado. Tenemos que proponer de qué manera va a funcionar con esta nueva visión, esta nueva propuesta que vamos a tener todos como bancada salvadoreña. Retomo la cuestión, no tenemos que ser partidarios en este tema, somos centroamericanos y en este caso tenemos que ser una bancada salvadoreña muy propositiva en temas como el río Lempa, la vacuna, la educación, la salud y, hoy sí, el presupuesto. ¿Qué significa el presupuesto del Parlamento Centroamericano o de la bancada salvadoreña?
al presupuesto salvadoreño. ¿Qué le cuesta a cada un salvadoreño que tenga un diputado representándolo en el Parlamento Centroamericano? Yo creo que hay una gran diferencia. Tenemos que ser más propositivos y dar los resultados que la gente espera de la inversión que está haciendo en ese presupuesto por pertenecer a un parlamento que muchas veces Leonel. se ha visto Hay un opacado. acuerdo de origen y por eso es importante leer. Cuando se construye el Parlamento Centroamericano fue una voluntad política y se asigna un fondo por país, $1.700.000, y la sede Guatemala. ¿Por qué razón? Porque fue el presidente Vinicio Cerezo el que lanza la iniciativa. A propósito, él es el actual secretario general del SICA, un integracionista. Ese presupuesto, que es de origen y no ha cambiado, lo recibe Guatemala, la caja en Guatemala, de todos los países miembros del sistema, para poder administrar la sede en Guatemala. Es decir, no es para los diputados, es para la sede central. De ahí se desglosa para los gastos en Guatemala, luego para las subsedes y para el salario de los diputados, que es nominalmente de $1.200. Ese es el salario que ustedes ganarían si van a ser parlamentarios. David perdería mucho. ¿Cuánto, perdón? $1.200 es el salario de un diputado, sin descuentos. Y luego se le agrega el gasto de transporte que debe viajar a la sede. Debería de estar 15 días el parlamentario y 15 días en la subsede. Por eso hay fuga, no muchos llegan los 15 días. Primero por el tema que estoy diciendo, el presupuesto no les da, se le da al diputado para alojamiento, su alimentación y su estadía. Entonces toda esta parte del transporte, etcétera, los salvadoreños tienen la ventaja que se van por tierra, en caravana, con todo lo que implica el problema de seguridad, y cada diputado debe administrar sus fondos, $4.300 aproximadamente entre el salario y los viáticos. No hay vehículos, a cada diputado se le asigna una placa diplomática, pero eso es precisamente por lo que yo decía, al ser una sede diplomática, tiene esa asignación por origen. Luego hay países como República Dominicana, Nicaragua y Honduras que le asignan un poco más a la sede central para que pueda hacer un refuerzo presupuestario. Se está hablando en las reformas que es necesario hacer refuerzo presupuestario que por lo menos llegue a los 2 millones para que el Parlamento tenga esa capacidad. Porque aquí se habla mucho, se habla de lobby, pero hacer lobby implica movilizarse. Cuando el compañero va a ir a hablar, por ejemplo, con el mandatario en Panamá, el costo ese sale del presupuesto, por lo tanto tienen que hacerse todos estos temas. Ahí puede darse cuenta la población que no ha habido interés político de parte de los ejecutivos, y no señalo nombres, sino que es un problema de conocimiento de la integración y de política integracionista para llevar a cabo esto. Luego tenés el otro tema, cómo vincularlo con la Corte Centroamericana. En general a los países les interesa el Banco Centroamericano de Integración, porque es ahí donde se depositan los millones que entran para la región centroamericana. Entonces, no es cierto que el Parlamento es un lecho de rosas, o como dice la compañera del FMLN, que yo estoy totalmente en desacuerdo con ese planteamiento politiquero, decir que el Parlamento solamente es un ente decorativo. Creo que la compañera debe de leer un poco sobre en qué consiste y no hacer ese populismo para tratar de ganar una curul. Ese tema, por ejemplo, requiere mucho esfuerzo del parlamentario. Si ustedes son electos van a tener mucho trabajo que hacer con poco presupuesto. Y las gestiones en el Parlamento se hacen por cooperación. Tenemos algunos cuantos microbuses para la movilización al interior de Guatemala, y esa es donación a través de los países amigos, que también tiene el componente. Decirles que el Parlamento, aparte de los... México, Taiwán, sí. Ahora Qatar, Rusia, hay todo un trabajo. Dominicana es de pleno derecho. Inclusive decirles que durante la gestión del 2013, que está plasmado ahí en la memoria, hicimos que el Parlamento de Chiapas ingresara al Parlamento Centroamericano, porque ahí hay autonomía parlamentaria, eso para hacer la región mesoamericana. Entonces no es tan fácil, porque esto implica también recursos, pero por supuesto no se le puede dar recursos a un ente en el cual sus integrantes, los diputados, no asumen el rol que corresponde. Yo creo que con la experiencia de David parlamentaria, la experiencia
del asesor en el Parlamento y la juventud del compañero Nuevas Ideas, y con ese impulso y viendo la integración como salvadoreños, la opción para el pueblo es grande, y tocar a Centroamérica como una sola región, una sola nación, y avanzar. Necesitamos el pasaporte centroamericano, el documento de identidad centroamericana, la homologación de títulos, desarrollo económico, la pesca conjunta. Hay tantas cosas, porque mira, vienen las empresas transnacionales a explotar nuestros recursos porque no nos ponemos de acuerdo, porque las leyes no favorecen a la integración. Interesante. Te doy la palabra a Carlos cuando regresemos. Voy a una pausa, la última, y el análisis concluyente muy importante sobre el tema que hemos colocado sobre la mesa, y que agradezco de ustedes la forma en la que hemos logrado debatirlo. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. A ver, el tiempo es nuestro peor enemigo para desarrollar temáticas también que son, digamos, como vinculantes a lo que podría esperarse de un parlamento centroamericano, de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad regional, que es uno de los elementos claves que ha golpeado fuertemente los países del área. Uno. Segundo elemento es el tema migratorio, que ha provocado, desde luego, el viaje de muchas caravanas hoy en día. Y ahora, en un nuevo contexto de geopolítica, ver lo que el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo presidente, ha dicho sobre el caso de Centroamérica y particularmente del Triángulo del Norte. Creo que este elemento podemos aprovechar estos últimos minutos para poderlos esbozar y tratarlos desde el punto de vista de cada uno de ustedes como aspirantes a ser diputados del Parlamento Centroamericano. Carlos, y el resto tienen la palabra. Sí. Bueno, mira, respecto a lo que hablaba el licenciado Búcaro, me quisiera referir del presupuesto del Parlacen, y es que es importante hacer esa diferenciación. Si comparamos entre el presupuesto de la Asamblea Legislativa y comparamos con el presupuesto del Parlacen, obviamente es mínimo el presupuesto del Parlamento centroamericano, pero creo yo que es importante también transparentar el uso de estos fondos públicos, porque es importante que los salvadoreños conozcan en qué se utilizan este 1.7 millones de dólares, cómo se distribuye y cuál es el resultado que como salvadoreños tenemos de haber, digamos, utilizado estos fondos, que son pues fondos públicos. También es importante apostarle al tema de integración, como muy bien lo decían acá. Los colegas creo que no están a favor de señalar, pero yo creo que es importante señalar los errores y partir de esos errores corregirlos. Para no cometerlos, para no cometerlos, corregirlos y plantearnos la visión que queremos llevar como bancada nacional, que es llegar a transformar el Parlamento Centroamericano, que es difícil, pero creo yo que es la visión que tenemos que llevar, trabajar en temas tan importantes como el tema de educación, que podemos traernos la visión que tiene, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el programa Erasmus. Sería magnífico tenerlo acá en Centroamérica para nuestros jóvenes. En tema de turismo, podemos trabajar un turismo regional, un turismo autosustentable. Podemos trabajar en una verdadera libre movilidad, porque actualmente está el CA4, pero ¿qué pasa? Queda a criterio de cada uno de los ejecutivos si lo cumple o no. Si a Guatemala se le ocurre cerrar, no nos dejan pasar, y igual nosotros, pues, pero tenemos que buscar la forma de que se logren cumplir estos acuerdos. Ahora, Carlos, eso no tiene que ver con la discrecionalidad, sino que tiene que ver con el incumplimiento, porque ¿qué sucede cuando no se cumple? ¿Quién debe de actuar? ¿El Parlacen o la Corte Centroamericana? La Corte Centroamericana. Es la Corte. Entonces, cuando la población misma no ha comprendido que tiene instancias a las cuales acudir cuando son violentados sus derechos, la controversia se queda en el territorio. Entonces, el abuso de poder de cualquier autoridad, y eso lo vivimos nosotros en las aduanas. Hasta el policía de aduana creía tener el derecho de cerrar discrecionalmente. Entonces, ahí está la Corte Centroamericana de Justicia, que es el órgano que debe de resolver esas controversias. Creo que es importante lo que mencionas, porque realmente lo otro que la población debe tener claro, ese 1.7 se le envía a Guatemala, como se le envía la cuota a la Corte, la cuota del SICA, o sea, por eso es integración. Sí.
Yo quería destacar algo, Ernesto, amigos. Si algo a mí me emociona del Parlamento Centroamericano es que, si te das cuenta, Ernesto, son más puntos en común los que nos encontramos en beneficio de la educación, del turismo, de la agricultura. Creo que ese es un tema importantísimo para El Salvador, viéndolo desde la perspectiva que nos interesa como país, fomentar una agricultura que de verdad nos ayude, que produzcamos lo que necesitamos, que consumamos lo nuestro, que consumamos el producto salvadoreño y centroamericano, ¿por qué no? Estoy convencido, Ernesto, de que este próximo periodo en el Parlamento Centroamericano va a tener enormes retos. Primero, generar mayor comunicación. Un colega amigo, Fernando Bautista, propuso una iniciativa de ley para que el Parlamento Centroamericano pudiera rendir cuentas. No prosperó, lastimosamente. ¿Sí? Eso creo yo que esos son los temas, debates y discursos estériles. Son temas ahí que deberían de estar en la agenda totalmente, en primer nivel. David. Pero además de eso, además de eso quiero destacar. No, a ver, escuchemos lo que diga. Sí. Es que el Parlamento tiene el deber de rendir cuentas y le toca permitir. Si tú vas ahorita a la Oficina de Acceso a la Información a pedir rendición de cuentas, ahí donde hay que no te dan. Nosotros tenemos un problema en Centroamérica del Estado. El ente encargado de auscultar al Parlamento Centroamericano es la Corte de Cuentas Centroamericana, que es el conjunto. Cada vez que hay un periodo, la Corte debe enviar y revisar si los fondos, porque no son solo los fondos de El Salvador, estás hablando de todos los fondos. Yo me refiero específicamente a los fondos que El Salvador eroga año con año. Por eso te digo. ¿Por qué no se puede rendir cuentas? No, hacerle el llamado a la Corte de Cuentas, y es ahí, porque la figura está. Si yo le pregunto, Leonel, ¿a dónde puedo acercarme? ¿A qué oficina puedo ir para pedir información? Es la Corte de Cuentas de la República, igual que aquí. No hay nada en este momento. Pero entonces, ¿de quién es la falla? Pues, ¿del Parlace o la falla es de la Corte de Cuentas? Por supuesto que debe de haber. Alguien tiene que responder, por supuesto. De ambos. No, totalmente. porque el Parlamento... Pero es que el Parlamento entonces se cierra y no da la información. El Parlamento y esas son de las cosas que yo digo que deben de cambiar. Lo que yo estoy diciendo... Y por eso hay que aclararle, porque eso le da a la población la creencia que es una institución que se encierra. No, el Parlamento tiene que dar cuentas anuales, como cualquier instancia. Es más, los donantes piden lo mismo. Un ejemplo, si yo pregunto a cuántas sesiones ha asistido la bancada de mi partido de Arena, quiénes son los diputados que asisten, quiénes son los que no asisten, ¿a quién le puedo preguntar? Ese sería un tema con saldo rojo, seguro. Bueno, probablemente, pero... Y no solo eso, sino de lo que están ahí. Ese es el problema, precisamente, Ernesto, porque hay funcionarios que son electos y, como lo decían, no llegan. Justamente ese es el problema. Entonces, y no necesariamente solo tu partido, nosotros, a lo mejor el resto también así. Yo hablo por hablar primero en casa. Yo sí considero, Ernesto, que es válido la rendición de cuentas. Es válida, y hay que hacerlo, y hay que ver los mecanismos de cómo podemos tener el acceso. No quiero dejar por fuera de la agenda del Parlamento Centroamericano el tema seguridad, el tema de los derechos humanos, que no hemos tocado, y uno que es más importante, el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Me comprometo. Los pueblos indígenas es una gran parte de la población centroamericana. Y hay una comisión Guatemala, en el Parlamento. Seguramente vamos a tener más tiempo para desarrollarlo más adelante, porque he quedado con el sabor. Tienes que asumir el compromiso, Ernesto, ya que te veo muy integracionista. Sí, no, de verdad, yo creo, es lo mejor. Creo que no es un problema de las instituciones, es un problema de quienes integran. Es correcto, llegaste a una conclusión real. Definitivamente. Les Ernesto, sobre el tema rápido de los migrantes, mira. 5 segundos. El Parlamento Centroamericano, una comisión amplia, fue al Congreso de los Estados Unidos, pidió la amnistía, se desarrolló todo un proceso. Son cosas que hacen en la práctica y que no se ven. Ok, gracias, les agradezco, Carlos, por nuevas ideas. Gracias, don Miguel, también por Gana. Gracias, David, y gracias, Leonel, también por el FMLN. Gracias a ti, a todos. Votemos por rostro. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy en Los Protagonistas, Tu Voto 2021, una nueva misión de poder llevar a ustedes una evaluación del trabajo legislativo con diputados que buscan la reelección actual. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.